El de atrás, muy bien. Que me enferme yo, muy bien. Ok. Ok, muy bien. El problema es que yo necesito un suéter. Si alguien puede prender las luces de aquí del medio, por favor. Gracias. No, sí lo estoy sintiendo. Pero bueno, ya no me dejaron opción, está bien. El día de hoy hay un sermón que vamos a compartir contigo, como cada domingo, como cada miércoles, y se titula, para los que toman apuntes y para los que no también, se titula Del menosprecio al ministerio. Y ahorita vamos a ver una historia que está meramente en la Biblia, de cómo alguien fue menospreciado, fue menospreciada por sus errores, por su pasado, pero cuando tiene un encuentro con Cristo, su vida cambia radicalmente. Y podemos empezar hablando de que nosotros en algún punto de nuestra vida hemos sido menospreciados. Tal vez por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma, o por incluso de la familia de la que procedemos, incluso me atrevo a decir que a veces de la colonia en la que vivimos. Y somos menospreciados por la gente, somos menospreciados por los amigos, somos menospreciados por las familias incluso, pero hay alguien que ha puesto sus ojos en ti, que ha puesto sus ojos en mí, y que a pesar de todo lo malo que uno pueda expresar, Él sigue fiel con su amor hacia nosotros. ¿Quiere decir esto que usted se va a comportar a la forma antigua? Obviamente no. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu vida cambia por completo. Y ahorita lo vamos a ver en una historia muy familiar. Pero ¿por qué llamarlo del menosprecio al ministerio? Que muchas veces cuando escuchamos a alguien que nos cuenta su testimonio, podemos ver de dónde Dios lo rescató. Y si nos ponemos nosotros con una tela de juicio exigente o con un filtro exigente, vamos a decir: esa persona no es la más viable para estar al frente. O esa persona, ¿cómo es posible que ande hablando de Dios si mira su pasado? Si mira de dónde viene, mira dónde vive, mira cómo es. Pero lo que nosotros podemos ver, Dios no lo mira de la misma forma. Dios mira diferente. Dios mira el corazón de la persona. Y puede que esa persona sea la más mala de la tierra, pero Dios mira el corazón y sabe que hay una oportunidad de que esa persona cambie. Y el miércoles y el domingo hablábamos de que la Biblia está llena de hombres y de mujeres con un pasado no meramente muy bello, que digamos, con un pasado tormentoso, con un pasado lleno de dolor, con un pasado lleno de errores, lleno de pecado. Sin embargo, Dios toma todo aquello, lo perdona, lo renueva y lo usa para su gloria. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos distintas historias. Algunas buenas, algunas malas, algunas no tan malas, algunas demasiado horrendas. Pero sin embargo a Dios le ha placido el día de hoy llamarte. Pastor, ¿cómo me llamó? Porque el día de hoy estás aquí independientemente de tu forma de vivir, independientemente de lo que hayas hecho en el pasado. Dios quiere darte, o Dios ya te ha dado, mejor dicho, una nueva oportunidad, una segunda, incluso a algunos les ha dado hasta una tercera. Incluso me atrevo a decir que Dios es capaz de darte una cuarta oportunidad, porque todavía estamos bajo un periodo de gracia, todavía no hay un juicio. ¿Qué es lo que hiciste? ¿O qué es lo que hemos hecho? Que en algún momento nos hemos sentido inmerecedores de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Es que ¿cómo Dios me puede usar a mí? Si mira todos mis errores, mira todo mi historial, incluso tengo hasta antecedentes. ¿Cómo me puede usar a mí?
Mira todo lo que ha pasado en mi vida, mira todo lo que ha pasado en mi familia, mira cómo me he comportado, mira lo que he hecho en mi matrimonio, mira lo que he hecho en mi vida. ¿Cómo puede Dios, un hombre tan perfecto, un ser tan perfecto, poder fijarse en alguien como yo, imperfecto? ¿Cómo? Y nos podemos hacer esa pregunta: ¿cómo Dios me puede usar a mí? ¿O por qué Dios me va a usar a mí? Yo no lo digo como consuelo, pero lo digo como un ejemplo, que la Biblia está llena de hombres y mujeres con diferentes tipos de pasado. Un pasado que fue restaurado por Dios y fueron personas utilizadas para llevar un mensaje de parte de Dios a las naciones, a sus vecinos, a sus familias. Y no estamos tan lejos de esa historia. No estamos tan distantes, sino que al contrario, hemos visto como Dios de una forma grande, de una forma mediana o de una forma pequeña, pero Dios nos ha estado usando a cada uno de nosotros. ¿Qué vio el Señor en mí? ¿Qué vio el Señor en ti? Te puedes preguntar. Simplemente Él hace lo que quiere cuando quiere. Si Él quiere usar a la persona más mala del mundo para su gloria, la va a usar. Y si esa persona ha sido tú, el día de hoy Dios te está usando para su gloria, sin importar el pasado. Del menosprecio al ministerio. Pastor, yo no quiero ser pastor. No te estoy hablando de eso. Ahorita vamos a ver una historia y quiero que vayas ya directo a la Biblia, el libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4 es lo que vamos a estar viendo durante esta mañana. Mientras tú lo encuentras, Juan capítulo 4, déjame decirte que todos nos hemos enfrentado a las siguientes situaciones. Por ahí no pases, a él no le hables. Si tú ves una calle oscura con algunas personas ahí, que inmediatamente nuestro cerebro se va a unas imaginaciones tremendas, decimos: por ahí no pases, a ellos no les hables, con ellos no te juntes. Que a veces es cierto, porque hay que mantener una distancia con ciertas personas, pero cuando se trata de sembrar el evangelio, no hay lugar en el que no puedas pasar y no hay persona a la cual no le puedas hablar. Y lo vamos a ver, algunos ya identificaron ahí el nombre que viene de ese capítulo, que dice la samaritana y Jesús. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 4. Dice: en el viaje Jesús tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó un pueblo llamado Sicar. Cerca de ahí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a sus antepasados Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue el hijo de José. Versículo 6. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje, por eso se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. Y ahí nos detenemos porque vamos a hablar sobre esa parte. Anteriormente, cuando hablamos del buen samaritano, habíamos dado algunas referencias, contexto de Samaria, un pueblo que era parte de Israel, pero se habían separado, se habían dividido. ¿Por qué se habían dividido? Porque se les había dicho que no se mezclaran con otras culturas o con otras personas, y ellos lo habían hecho. Entonces estaba Israel por un lado, estaba Samaria por otro. Y tanto era la religiosidad de Israel que decían: no pases por Samaria y no le hables a los samaritanos, porque ellos no son puros,
porque ellos no pueden buscar a Dios como nosotros lo buscamos. Y los de Israel decían, Dios se tiene que adorar en el templo. Los samaritanos decían, nosotros lo adoramos en el monte. Y dirás tú, ¿por qué ellos lo adoraban en el monte? Porque ellos no podían ir a Jerusalén a adorar en el templo. Entonces ellos tenían que buscar sus propios lugares para poder adorar a Dios. Ahora, ¿adoraban a un Dios distinto? No, estaban adorando al mismo Dios. Pero sin embargo, el que ellos hubieran cometido el pecado de relacionarse con otras personas que no eran de su religión, por así decirlo, que no eran de su pueblo, había causado el conflicto y la separación entre los dos pueblos. Y era tal el grado de religiosidad del pueblo de Israel que decía, está prohibido que tú le hables a los samaritanos. Está prohibido incluso que pases por Samaria. Pero Señor, nos ahorramos 2 horas de viaje, no importa, hay que sacarles la vuelta. Y cuando ellos se encontraban con un samaritano, el judío escupía el momento o el piso, mejor dicho el piso, por donde iba a pasar el samaritano en señal de desprecio. Ese es el contexto de por qué Jesús está fuera de Samaria. Pastor, ¿por qué Jesús, si había ese descontento, si había esa enemistad, qué hacía Jesús en un pueblo de Samaria? Como dijimos, muchas veces te van a decir, por ahí no pases. Y a Jesús se lo han de haber dicho. Jesús conocía la historia, Jesús conocía lo que tenía y lo que no tenía que hacer, pero sin embargo, ¿quién puede darle una orden a Dios mismo? Nadie. Y para él dice, yo necesito estar en Samaria. Y va a suceder un milagro increíble para que Jesús entre en Samaria. Dice que eran como las 12 del día. Y Jesús estaba cansado del viaje, fue y se sentó a la orilla de ese pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. Incluso los discípulos ni siquiera ganaron para Samaria, ganaron para otro pueblo, porque no podían ir a ese lugar porque estaban los samaritanos. Dice, en eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua de ese pozo, de esa noria. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Y aquí empieza lo primero. Había una mujer que algunos la llaman Potina o Fotina, era su nombre de esta mujer samaritana. Una mujer que iba a las 12 del día a sacar agua para sus quehaceres. Iba totalmente sola. Y cuando vemos el contexto de la historia, esta mujer, ahorita te vas a dar cuenta por qué ella iba sola a las 12 del mediodía. Y cuando ella está ahí, Jesús le dice, dame un poco de agua. Primero, imagínate un judío hablando con un samaritano, y no con cualquier samaritano, hablando con una mujer. Los dos solos en el pozo de agua. Esa es la primera cosa que sucede. Jesús hablando directamente a una samaritana. 9. Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer sabía que este hombre era judío, le dice, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí que soy samaritana? Es la primera impresión que esta mujer tiene de un hombre judío. ¿Cómo es posible que este hombre me hable a mí si sabe que yo soy samaritana y él siendo judío no puede hablarme? Me imagino el pensamiento de esta mujer de decir, ¿cómo es posible que él me esté hablando? Y es la primera impresión que sucede. Primero porque sabíamos que el samaritano era menospreciado por el judío. Como a veces nosotros por nuestro pasado, por nuestra familia, por nuestra colonia, por la ciudad incluso en la que vivimos, somos menospreciados por las demás personas, quizá también por nuestra condición física. Somos menospreciados por los errores que hemos cometido. No te juntes con esta persona, por ahí no pases, no vayas a su casa. Además, cuando lo veas, escúpelo.
Menospreciamos lugares, menospreciamos personas desde un pedestal moral e espiritual superior. Y era lo que estaba sucediendo en este contexto de la historia. Menospreciar a los samaritanos, menospreciar a las mujeres. Continuamos leyendo para ir adentrándonos en la historia. Versículo 10. Jesús le respondió: tú no sabes lo que Dios quiere darte, y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua, y yo te daría el agua que da vida. La respuesta de Jesús: tú no sabes lo que Dios quiere. Porque un judío habla conmigo, y ese judío le menciona: tú no sabes lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? A pesar de tu condición, a pesar de que seas samaritana, Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere hacer algo, y tampoco sabes quién soy yo, le dice Jesús. Y si tú lo supieras, tú serías quien me pidiera agua a mí. Porque Jesús menciona que Él le podría dar agua. Jesús es el agua de vida. Lo que Él pueda darle a esa mujer es superior al agua que ella va a sacar del pozo. Va a revitalizar todo su espíritu. No es de que le va a dar, va a sacar agua de Él y le va a dar, no, sino que su palabra, su redención, su perdón, la iba a revitalizar, iba a cambiar completamente su manera de vivir, e iba a saciar la sed que ella tenía. Pastor, ¿cómo sabía usted o cómo sabía Jesús que ella tenía sed? Cuando tratas de llenar tus vacíos, cuando tratas de hacer 1000 cosas con tal de sentirte saciado. Jesús sabía lo que estaba pasando en el corazón de esa mujer. Por eso le dice: si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua a mí, tú jamás volverías a tener sed, jamás buscarías saciarte en diferentes lugares que hasta ahora no te han podido saciar. La mujer le dijo, versículo 11: Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar el agua de este pozo. ¿Cómo va a darme esa agua? Una forma de respuesta de esta mujer, un tanto irónica, incluso podemos decir que hasta burlona. Usted me viene a hablar de que usted me puede dar agua, ni siquiera la puede sacar. Por eso me está pidiendo a mí que yo la saque. Sin embargo, hace mucho tiempo, menciona ella, nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Jesús le contestó, versículo 13: cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Nunca más tendrás sed, porque yo voy a ser tu saciedad. Porque ya no vas a buscar en este pozo, porque ya no vas a buscar en el otro pozo. Y si ejemplificamos los pozos, es donde estabas buscando tú llenar el vacío que había en tu corazón. ¿En dónde? Y podemos hablar de drogas, de alcohol, de sexo, de cualquier cosa, de comida incluso, de café. Tratar de saciarte, porque sientes un vacío en tu vida. Y aún después de hacer y tener todas estas cosas, también el dinero, incluso en el trabajo, después de hacer estas cosas y sentir una saciedad temporal hasta cierto punto, sigue habiendo sed, sigue habiendo necesidad, sigues sintiéndote vacío, sigues batallando. Y Jesús le da a entender esto a la mujer: nunca más vas a tener sed. Y creo que a la mujer le cae el 20 de lo que este hombre está diciendo. Y dice, entonces la mujer le dijo en el versículo 15: Señor, deme usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir a sacarla.
Tal vez ella pensó que iba a ser un milagro en el cual cada vez que ella quisiera agua, el vaso se iba a volver a llenar. Recordemos que hay un milagro pasado donde las tinas de aceite se volvían a llenar en el Antiguo Testamento. Entonces tal vez ella conocía milagros de esa índole y decía, si yo le digo que Él me dé agua, Él me va a dar en un vaso y cada vez que yo beba, ese vaso se va a volver a llenar. Quizá era lo que ella pensaba en ese momento. Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. Ella contesta, versículo 17, no tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido 5, y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. ¿Dónde estaba saciando, o dónde estaba buscando llenar su vacío? Ya llegamos a ese punto. ¿Dónde estaba ella buscando llenar el vacío de su alma, el vacío de su espíritu? 5 esposos había tenido, y con el que estaba, que era el 6º, no era su esposo. Jesús lo sabe. Por eso Jesús le ofrece el agua que la iba a saciar para siempre. Iba a llenar el vacío de su alma, el vacío de su espíritu. Ella creía que el agua iba a ser interminable físicamente. Pero sin embargo, Él conoce su historia, conoce su pasado, así como conoce nuestras historias, nuestros pasados. Y aún así Él te ofrece el agua de vida. Se ofrece a sí mismo para nosotros, sin importar el pasado, sin importar incluso en ese momento la condición actual. ¿Qué es lo que estás viviendo ahorita? Y a Él no le importa, Él quiere saciar tu sed. Él quiere cambiar tu vida. Y está frente a esta mujer y le está diciendo, tú no tienes forma de llenar los vacíos, pero estás frente a alguien que si tú supieras quién es, me pedirías esa agua. Me pedirías que yo fuera el que te diera esa agua para no tener sed jamás. Cuando Jesús le menciona esto a la mujer, dice, versículo 19, al oír esto, la mujer le dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. Y empieza a cuadrarle algunas cosas a la mujer y dice en el versículo 20, desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Jesús le contestó, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ha llegado. Y cuando Jesús le habla esto a la mujer, le está diciendo que ella estaba muy preocupada, sacando la diferencia entre los que adoraban en Jerusalén en el templo y ellos que adoraban en el monte o en el cerro. Y Jesús dice, viene el tiempo en el que ni allá ni aquí lo van a adorar, sino que lo harán a través de su espíritu. Dice, los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es más, el tiempo ya llegó. ¿Y sabes por qué mencionaba Jesús que el tiempo había llegado? Porque Él había venido a cambiar eso. Porque Él era la persona, era la razón por la cual ni en el templo ni en el cerro, sino que en todo lugar. Y lo vamos a ver más adelante, y esto ya me adelanté a Semana Santa. Cuando Jesús muere,
el velo del templo es rasgado. El judío decía que la presencia de Dios nada más estaba en el templo. Pero cuando Jesús es crucificado, cuando Jesús muere, ese velo se rasga completamente, dejando al descubierto la presencia de Dios. Y es donde se cumple esta parte donde Jesús le menciona a la mujer: el tiempo ya es donde me van a adorar en cualquier lugar, en espíritu y en verdad, no meramente por religiosidad de que voy a ir allá hasta el templo o lo voy a hacer aquí como me enseñaron mis antepasados en el cerro, sino que en todo lugar ustedes me van a adorar. Y me va a buscar el que realmente quiera buscar a Dios de corazón. Por eso menciona en espíritu y en verdad, no condicionados por la religión, sino condicionados por el amor al Padre. Eso es lo que Jesús le menciona a esta mujer. Y cuando está teniendo este diálogo, la mujer le dice en el 25: yo sé que ha de venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Y Jesús le dice, y puedo imaginarlo con una sonrisa, cuando ella dice: Él nos explicará estas cosas. Jesús le dice: yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. ¿Qué nos muestra esta parte? Que la mujer sabía que un día vendría un Salvador, que un día vendría el Mesías. Al igual que los judíos lo estaban esperando, conocía de la palabra, conocía de las escrituras en ese momento y sabía que cuando este hombre viniera, todo les iba a explicar. Y todavía como que no le caía el 20 de que estaba frente a él. Entonces Jesús se tiene que revelar y le dice: yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Versículo 27, en ese momento llegaron los discípulos y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. Cuando la mujer escucha esto, en el versículo 28, dice: la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo corriendo y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en mi vida. Es el Mesías. Del menosprecio al ministerio. ¿Por qué? Esta mujer, cuando Jesús nos revela a nosotros que ella había tenido 5 esposos y con el sexto que vivía no era su esposo, la gente la catalogaba de una forma no muy buena. Entonces, a la mañana, en ese pueblo, en Sicar, en la mañana se juntaban todas las mujeres casadas e iban todas juntas por agua al pozo para hacer sus quehaceres. Pero como ella ya llevaba 5 matrimonios y un sexto donde estaba viviendo un concubinato, entonces la gente la menospreciaba por su calidad de vida o por la forma en la que ella estaba viviendo. Entonces ella no podía juntarse con estas mujeres recatadas, religiosas, porque ella estaba haciendo las cosas mal. O sea, ella tenía que esperar a que todas las mujeres regresaran con sus cántaros de agua para ella poder ir por el agua. Era menospreciada. Y luego si se topaba con un judío, pues la menospreciaban más porque era samaritana. Entonces esa mujer decía: me menosprecian en mi casa, los de mi pueblo, los de mi familia, me menosprecian los de los pueblos vecinos. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Cómo me encuentro? Y se topa con un hombre que viene a cambiar su vida desde ese momento, desde el instante que él le pide agua, desde el instante que empiezan a tener una conversación. Está pasando la transformación de que hay un hombre que no la está despreciando. Hay un hombre que le dice su pasado y no por eso deja de conversar con ella. Hay un hombre que conoce de dónde viene ella y no por eso deja de platicar con ella, sino que le dirige la palabra y le ofrece un cambio de vida en automático, sin importar su pasado y sin importar el lugar. Jesús está frente a ella, frente a Fotina. Algunos, como te dije, algunos le dicen Potina. Frente a Fotina, diciéndole:
yo soy el agua que tú necesitas. Yo soy el Mesías que tú también has estado esperando. Esta mujer, cuando escucha todo esto, no cabe de emoción, y lo que hace es que deja sus cosas y corre al pueblo directamente a Samaria, a decirle a todos: hemos encontrado al Mesías, vengan a verlo. Y pasó del menosprecio a llevar el evangelismo. Ese es una mujer evangelizando y llevando el mensaje: vengan a ver al Mesías, vengan a ver al Cristo. Los discípulos decían: nosotros somos judíos, nosotros no podemos ir a Samaria. Maestro, ¿cómo usted va a ir a Samaria? No es necesario ir a Samaria, Samaria vendrá a nosotros. Y a través de una mujer que era despreciada por la sociedad. ¿Qué es lo que has hecho? Ella incluso sabía que era indigna de hablar con un hombre judío. Y a veces nosotros nos sentimos indignos de hablar con Dios por nuestro pasado. Y sin embargo, Dios se sienta en un lado tuyo, se sienta frente a ti y te mira a los ojos y habla contigo y te enseña y te dice: todo va a estar bien, yo puedo restaurar tu vida. Deja que yo sacie tu sed. Deja que yo borre tus errores, que yo perdone tus pecados. Deja que yo lo haga. Y esa es la parte donde está hablando con esta mujer. Seguimos con la historia. Dice: entonces, versículo 30, entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban que comiera algo. Pero Jesús les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban: ¿será que alguien le trajo comida a Jesús? O Jesús les menciona a ellos una enseñanza directa para sus discípulos: mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen: dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esta gente que viene es un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esa cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así, el que sembró el campo y los que recogen la cosecha se alegrarán juntos. Después nos brincamos al 39. No, al 38, perdón. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esa gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Jesús utilizó no a sus discípulos, utilizó una mujer cuyo pasado y cuya moral estaban en duda. El pasado no, la moral pues algunos lo tenían en duda, pero la usó para traer la cosecha, para que ella sembrara y trajera toda la gente a ellos, para que los discípulos ahora sí evangelizaran, sembraran la palabra, ellos cosecharan ese fruto. Y les dice: ustedes van, a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Versículo 39. Mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús, porque la mujer les había dicho: Él sabe todo lo que he hecho en la vida. Por eso, cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos, y Él se quedó ahí 2 días. Versículo 41. Y muchas otras personas creyeron al oír lo que Él decía. Una mujer menospreciada, usada para la gloria de Dios, usada para sembrar el evangelio en personas que tenían la puerta cerrada para el judaísmo. Jesús rompió la barrera. Jesús rompió la religiosidad. Jesús quitó la exclusividad. Y esa gente de Samaria, menospreciada por el judío, vino a los pies de Cristo. Su vida cambió. ¿Era calificada para el ministerio ella? No. ¿Era calificada para evangelizar? No. Pero sin embargo, a Dios no le importó nada de eso. Dios usó a alguien con un pasado tormentoso, con un presente igual, para llevar su mensaje y entrar a Samaria,
un lugar por el que no deberías pasar, un lugar al cual no deberías ni siquiera hablarle a esas personas. Pero por la gracia de Dios y utilizando una persona de ahí con un pasado que muchos no quisiéramos tener, Dios lo utiliza para traerlos ante Jesús. Y toda esa gente creyó en Jesús y le rogó que se quedara con ellos. Un judío, el Hijo de Dios, en medio de Samaria, hablando con samaritanos. No vayas con esa persona, ¿para qué? No pases por ahí. Ya no les hables, no tienen remedio. Sin embargo, cuando nosotros nos atrevemos a mirar como mira Jesús, nos vamos a llevar sorpresas, porque el que hace la obra está allá, no nosotros. Toda la barrera de la religión cayó y Jesús le enseña: ya no hay una exclusividad, ya cualquiera puede buscar a Dios, cualquiera se puede acercar porque yo estoy allí. Eso lo hizo solamente nuestro Dios. La gente, para cerrar en el versículo 42, dice: la gente le dijo a la mujer: ahora creemos, no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador. Tú le puedes hablar a la gente y traerlos, pero hasta que ellos no escuchen a Dios, a Jesús, van a entender. Prácticamente es como algo que usamos nosotros en la página de la iglesia: ven y prueba, ven y ve. Yo te puedo hablar, pero te tengo que llevar con quien va a hacer la obra, y ese es el Espíritu Santo, y ese es Jesús. Ese no soy yo, no es el lugar donde te congregas, es cuando tú realmente escuchas la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Y ellos le dicen: tú, gracias por llevarnos a Jesús. Ahora ya no creemos por lo que tú nos dices, ahora creemos porque lo hemos oído, creemos porque lo hemos visto. Similar cuando dice: de oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Y esa es la historia de una mujer que pasa del menosprecio a ser una de las evangelistas más increíbles de la historia. Llevar el mensaje y sacar a los samaritanos al monte para que escucharan de Jesús. Y cuando escuchan de Jesús, le ruegan que se entre en Samaria, y ahí va Jesús con sus discípulos, 13 judíos en total, que no deberían de estar en Samaria, que no deberían de hablarle a la gente, pero Dios actúa de esa forma. Porque Él vino a los que estaban perdidos, Él vino a los que estaban muertos en delitos y pecados, Él vino a aquellas personas que estaban esclavizadas por su forma de vivir, Él vino a liberarlos, Él vino a sanarlos, Él vino a levantarlos, Él vino a hablarle a la gente que la religión la había excluido por completo. Y les vino a dar una oportunidad, los vino a restaurar, los vino a perdonar, los vino a salvar. Y esa es la historia de cada uno de los que estamos aquí. A lo mejor en gran proporción, en menor proporción o en mediana proporción, pero estábamos batallando con nuestras vidas cuando nos encontramos con Jesús y Él hizo un cambio en nuestras vidas. Tal vez tú puedes decir: pastor, todavía no hay un cambio, está trabajando, Dios está haciendo la obra en tu vida. Y si alguien sabe de errores, es esta mujer llamada Fotina. 5 esposos. Algunos dicen: facturó, pues se divorció de todos, imagínense. Y luego el 6º no lo era, pero tuvo que conocer al 7º hombre que le vino a cambiar toda su vida. Y ese 7º hombre fue Jesús de Nazaret. Fue el Cristo que el día de hoy creemos. Porque cuando tú tienes un encuentro con Él, tu vida va a cambiar, tu vida no será la misma. Y eso es lo que le pasó a Fotina. Tuvo un encuentro con el Maestro.
tuvo un encuentro con el gran arquitecto, tuvo un encuentro con el alfarero, tuvo un encuentro con Dios mismo y su vida cambió. Deja que tu vida cambie, ponte en manos de Dios. Todo tu pasado perdonado y borrado. Y si algo está ocurriendo ahorita en tu presente, Dios tiene el poder para cambiarlo. Samaria es un lugar al que nadie quiere ir, porque hay personas rectas, entre comillas, menospreciando a quienes se equivocaron. Y Dios a todos ellos restaurándolos y usándolos para su gloria. Sé que todos los que estamos en este lugar, que hemos pasado, que hemos tenido ciertas circunstancias que no son del agrado de los demás, sé que Dios nos usará o nos está usando para su gloria. Y la gente afuera será testigo de que Dios es real, porque Dios nos está cambiando, porque Dios está trabajando con nosotros. Y aunque a veces ellos quieran venir a recordarte lo que hacías, Dios dice: yo te he lavado, yo te he limpiado, yo te he perdonado. Esta mujer samaritana es una persona que tal vez nos identifiquemos, a la que nadie le quiere hablar, incluso su propio pueblo. En nuestro caso sería nuestra propia familia. Muchas veces, por el simple hecho de que a lo mejor tu vida, tu historial, no es del agrado de ellos. Pero eso es la persona terrenal, porque tu historial es borrado por el Dios increíble. Jesús no es como los que te han menospreciado. Jesús va a Samaria o al lugar donde tú estés. Jesús platica contigo a pesar de que la gente no lo quiera hacer. Jesús ve más allá y te usa lo impensado para su gloria. Usó a una mujer casada 5 veces, concubinato una más. Escucha bien, ella fue menospreciada por su pecado, pero amada porque es creación de Dios y usada para la gloria de Dios. Nosotros nos pueden menospreciar, pero Dios nos sigue amando y usará nuestro testimonio, nuestro pasado, nuestro proceso para decirle a todos que Él es Dios. Portadores de su gloria, portadores de su gloria. Que no te avergüence tu pasado, que no te avergüence el pecado que has cometido, porque el día de hoy hay perdón para ti, hay perdón para mí. Vamos a ser restaurados, vamos a ser usados para la gloria de Dios y de la forma que menos pensamos. La mujer samaritana nunca se imaginó que todo el pueblo se iba a venir con ella a escuchar a Jesús. Nunca imaginó que todo ese pueblo iba a creer en Jesús. Nunca lo imaginó. Mi pasado me descalifica, pudo haberlo pensado. Es más, nadie me va a creer cuando voy y les diga que hay un hombre que está allá afuera. Nadie me lo va a creer. Y qué sorpresa que todos creyeron. Y todos corrieron detrás de ella. Todos fueron a ver a Jesús. Todos creyeron en Él. Y luego le dicen: no hemos creído por lo que nos dijiste. Hemos creído porque lo vimos. Y te puedo asegurar que personas le dijeron: gracias por irnos a avisar de Él. Y va a haber personas que nos van a dar las gracias porque les hablamos del Cristo que nos cambió. Quiero que te pongas de pie en esta tarde. Ella terminó hablando del Evangelio, abriendo el camino, preparando el camino para que Jesús entrara en Samaria. Y sé que Dios nos va a usar para preparar el camino para el regreso de Jesús. Sé que Dios lo va a hacer sin importar nuestra condición, sin importar nuestro pasado. Él usa todo para su gloria. Que no te dé miedo hablar, que no te dé miedo lo que la gente te pueda ya decir de tu pasado, porque hay uno mucho mayor que ya te perdonó, que ya olvidó lo que tú hiciste. Una vez dije:
Hay una forma que a veces nosotros tenemos que hacer o que tenemos que pasar. Perdónate por lo que has hecho. Porque recibimos el perdón de Dios, porque creemos que Dios nos ha perdonado, pero seguimos nosotros recordando y seguimos nosotros trayendo esas heridas del pasado, esos sucesos del pasado, los seguimos trayendo a flor de piel, al recuerdo, y a sentarnos en un lugar y decir, en un rincón, ¿cómo es posible que Dios vaya a fijarse en mí? Si mira todo lo que he hecho, si mira si el día de ayer volví a caer en las cosas que no quería caer, ¿cómo es posible que Dios pueda hacerlo? Perdónate. Perdónate, porque Él ya te perdonó, porque Él ya te limpió, porque Él ya olvidó tu pasado, porque Él va a usarte para su gloria, porque la gente entenderá a través de tu vida, a través de tu testimonio, que Dios es real, que Dios es el que hace la obra. El impacto de la mujer samaritana. ¿Tú qué me vas a venir a hablar a mí? Si mira cómo vives, si mira lo que has hecho, si mira con quién estás. Te atreviste a hablar con un judío, porque lo hiciste siempre de desobediente, siempre de rebelde. Pero sin embargo, Dios la usó para su gloria. Tuvo Jesús y sus discípulos aproximadamente 3 días de campaña en Samaria, evangelizando, anunciando el evangelio, predicando, hablando del reino de Dios en la tierra, hablando de que ahora pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad en cualquier lugar, derribando la religiosidad, quitando las reglas que el judío había impuesto, para que ellos tuvieran una cercanía con Dios Padre directamente. Y todo gracias a una mujer con una moral cuestionable, con un pasado tormentoso, con un presente dudoso, pero con un encuentro divino, con un encuentro que cambió su vida para siempre. Ese es el Jesús, ese es el Cristo del que nosotros te predicamos, del que nosotros te hablamos. El que cambia vidas, el que transforma realidades, el que te usa para su gloria. No te sientas menospreciado más por las personas. Siéntete amado por Dios. Por eso les inculcamos, lean la Biblia y dense cuenta de las historias que hay ahí, de esos hombres que han tenido situaciones similares a nosotros, y cómo su proceso a veces ha sido largo, a veces ha sido corto, pero sin embargo han sido usados cada uno para la gloria de Dios. No dejes que tu pasado condicione tu futuro. Deja que sea Dios el que cambie tu historia, con el cual escribas una nueva historia en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque sé que tú nos has hablado a cada uno de nosotros. Porque sé que podemos pasar gracias a ti del menosprecio de las personas al ministerio dado por ti, Señor. No se trata de quién es más pastor que otro, de quién es más predicador que otro. Se trata de llevar tu evangelio, de sembrar tu semilla en los lugares donde estemos, en los lugares a donde vayamos. Incluso con aquellas personas que nos han señalado como no aptos para buscarte. Incluso llevarles el evangelio a aquellos que están esperando que caigamos. ¿Cuánto le va a durar? Les doy 3 meses, les doy 1 mes, les doy 5 días, se les va a pasar la emoción.
luego van a dejar de ir y su vida va a volver a ser lo mismo. A esas personas también hay que presentarles a Cristo, hay que llevarles el Evangelio, porque ellos lo necesitan, al igual que un día nosotros también lo necesitamos. Señor, ayúdanos para llevar tu Evangelio, para llevar tu palabra a todos aquellos que nos rodean, Señor. Que seas tú hablando a través de nosotros, que seas tú restaurando nuestras vidas para que ellos puedan ver que tú eres real, Señor. Que el cambio no lo hacen los líderes, que el cambio no lo hacen los pastores, que el cambio lo haces tú, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos a cada uno de los que se congregan en Comunidad de Gracia, que sabemos que tú estás trabajando con cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos a aquellos que el día de hoy estuvieron a través de la transmisión de Facebook, que también tú toques sus corazones, que toques sus vidas, que les enseñes que tú eres real. Y si hay alguna persona que ha sido menospreciada, tal vez por su familia, por sus vecinos, por sus amigos, incluso menospreciado o menospreciada por su propia pareja, que seas tú usando, revitalizando, fortaleciendo, restaurando a la persona para que puedan ver que tú eres real, Señor. Hoy te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Yo sé que tú tienes el poder. Sé que vamos a ver vidas levantadas, vidas y testimonios vivos de tu poder, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta tarde. Hemos terminado el sermón del día de hoy. Puedes ocupar tu lugar.